Posterior a CPX, vemos que hemos emulado las instrucciones CPY para sus diferentes modos de direccionamiento, la instrucción CPY, y también tenemos que hemos emulado la instrucción DEC, la cual hace alusión a decremento, ya vamos a ver de qué trata, y también un decremento con índice tanto para X como para Y. Respecto a la documentación, tenemos que íbamos por aquí, en la instrucción CPX, aquí, entonces lo que realizábamos era una comparación entre el valor de memoria y el valor en el registro X. Y de acuerdo al resultado, pues activaba o desactivaba algunos flags, como son el carry flag, el flag 0, algunos de estos no se veían afectados, y también el flag negativo. Esto para la instrucción CPX que habíamos emulado con anterioridad. Luego nos encontramos con la instrucción CPY, la cual es lo mismo que la instrucción CPX, solo que aquí utiliza el registro Y para realizar la comparación con el valor del operando en memoria. Entonces la lógica se mantiene la misma, se activan los mismos flags con las mismas condiciones que ya habíamos visto en la instrucción CPX. Y luego acá ya empezamos a emular una instrucción que se llama DEC, que hace alusión al decremento en memoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la instrucción decremento? El operando que tiene la instrucción, acá vemos que el tamaño convencional es de 2 bits, salvo para los modos de direccionamiento absoluto, que ya sabemos a qué hace referencia cuando son 3 bits, porque cuando es absoluto tenemos 2 bytes que representan la dirección en memoria del operando. Entonces, esta instrucción decremento lo que hace es decrementar en 1 dicho valor referenciado en el operando, ya sea un byte ubicado en memoria, de manera relativa o absoluta. Nada más que eso, decrementar en 1 el valor en memoria. Pero aquí los flags que nos dice la documentación que se ven afectados son los siguientes. El flag 0, lo cual nos indica si el resultado de esa operación de decrementar dicho valor en memoria resulta en 0, pues vamos a activar el flag 0, ¿cierto? Que es la función convencional de esta bandera. Luego tenemos que también nos activa el flag negativo si el resultado de esta operación que vemos acá, el bit 7, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, también está activo, que nos da una alusión a que ese valor es un valor negativo en lógica de signos, ¿cierto? En aritmética de signos. Entonces, esa es la instrucción de decremento, ¿cierto? La que emulamos. Ahorita lo vamos a ver en código cómo se ve representada, pero pues no es mayor complejidad lo que representan estas instrucciones, salvo por su modo de direccionamiento y de dónde sacan el valor con el cual van a operar. Tenemos la variante del decremento, que es decremento con el registro X, que solo utiliza un modo de direccionamiento implícito. ¿Por qué? Porque la misma instrucción nos dice que vamos a decrementar el valor del registro X, y solo ese es el valor que vamos a decrementar. Acá lo podemos ver, X-1, pero los valores de las banderas que se ven afectados son las mismas. El flag 0, si el resultado es 0, el flag negativo si el bit 7 del resultado está seteado, ¿cierto? Lo mismo para la instrucción que sigue, que es DEI, que decrementa en 1 el valor del registro Y, y es lo mismo, solo un modo de direccionamiento y afectan a los mismos flags, tanto 0 como el negativo. Y esas son las instrucciones que hemos emulado. Acá los vemos en la tabla de instrucciones, todos los modos de direccionamiento para CPX, para CPY, ¿cierto? Para decremento y para decremento en X y decremento en Y. Y si vamos a CPY, ¿qué es lo que nos tiene? Tiene la misma lógica de una comparación, solo que acá, miren que se extrae el valor del registro en Y y se realiza la resta del valor en memoria de la resta del valor acá, a ver, ¿dónde se realiza la comparación? Déjenme, yo busco aquí. Acá tenemos el resultado de restar el acumulador con el valor en memoria, y el valor en memoria en este caso está dado pues por el operando. Acá, que no está bien, es el nombre que le pusimos a esta variable, porque hace referencia a acumulador, pero aquí ya no estamos referenciando acumulador como si lo hace la instrucción comparación tradicional. Entonces acá lo podríamos reemplazar por register value, ¿cierto? Que haga referencia a que es un valor de un registro. Y los flags, acá tenemos para CPY, que hace referencia al acarreo, que ocurre cuando el operando es mayor que el segundo operando. Y los demás flags, que ya sabemos a qué hacen referencia, el acarreo, de acuerdo al valor de la operación que hemos realizado acá con anterioridad, y activamos el flag 0 y el flag negativo, que hace referencia a si el resultado fue 0 o si el bit 7 está activo respectivamente.
¿cierto? Esto para CPY, acá pudimos realizar un cambio porque pues, a nivel de legibilidad de código teníamos pues, un nombre no muy adecuado para la variable que nos acumulaba el valor del registro Y, ¿cierto? Entonces supongo que para CPX también tendríamos lo mismo, dado que estábamos reutilizando la lógica del CPY, del comparativo tradicional. Entonces aquí también vamos a reemplazarlo por register value, ¿cierto? Por register value, y tenemos, acá voy a abrir tenemos la consola con la ejecución de las pruebas. Lo voy a cerrar, pero el script que estamos ejecutando es el npm test, pero le estamos pasando el flag watch all para que se quede a la escucha por algún cambio en alguno de los ficheros y ejecute las pruebas. Acá vemos que los cambios que realizamos de nomenclatura de variables no afectan la ejecución de las pruebas y mantienen su consistencia. Vale, acá tenemos estas dos modificaciones. Cerramos los archivos y continuamos con los decrementos para ver cuál fue su implementación. La implementación del decremento, acá la tenemos. Y es que de acuerdo al operando obtenemos el modo de direccionamiento tradicional, obtenemos el valor de acuerdo a ese modo de direccionamiento. Y recordemos que el decremento dice que decrementamos en 1 ese valor recuperado en memoria. Acá tenemos el wrapping que le hacemos al valor para que mantenga la consistencia a nivel de un byte, ¿cierto? Con la operación lógica de AND y el 0xFF, ¿cierto? Ya hemos visto en repetidas ocasiones a que hace referencia a eso para mantener la consistencia a un byte por si el resultado excede el valor de un byte permitido. Luego acá tenemos que ese valor en memoria lo registramos y luego actualizamos los flags que ya hemos explicado con el 0 y el negativo. Y esta misma implementación se repite para DX, ¿cierto? Mantiene la misma implementación. La única diferencia es que para DX y de Y, como vemos acá en la documentación, solo maneja un modo de direccionamiento implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo opcode de la instrucción ya le dice a la CPU de dónde va a sacar su valor, en este caso del registro X, y para DI del registro Y. Entonces miren que acá no tenemos ninguna operación con el operando porque no tiene operando esta instrucción, solo el opcode. Entonces no extraemos ningún modo de direccionamiento porque es implícito. Entonces miren que acá la instrucción siempre va a extraer el valor, siempre lo va a extraer del registro X y lo va a almacenar en el registro X, el resultado. Eso para DX. Y para DY, acá tenemos lo mismo, solo que la diferencia es que opera con el valor del registro en Y. Y la actualización de los flags se mantiene igual, dado el resultado. Ahí tenemos estas. Y estas son las instrucciones que se han emulado desde el último stream. Listo. Entonces, haciendo énfasis en las instrucciones que ya tenemos también emuladas, vamos a pasar con la siguiente emulación o la siguiente instrucción que nos presenta la documentación, y es el O exclusivo, ¿cierto? Entonces, acá nos dice que se realiza una operación de O exclusivo bit a bit entre el contenido del registro acumulador, acá lo tenemos también, y el valor en memoria de acuerdo al modo de direccionamiento que estemos trabajando. Entonces normalmente va a ser una instrucción con 2 bytes, salvo para el caso si soporta el modo absoluto, que aquí lo vemos, miren, 2 bytes, pero para los modos absolutos son 3 bytes, porque los absolutos recordemos que se le pasa como operando con 2 bytes la dirección en memoria donde va a estar el valor a operar. Listo, entonces podríamos empezar a emular esa instrucción, pero entonces, ¿qué es el O exclusivo? Acá nos vamos a basar en una tabla de verdad que nos permita ilustrar a qué hace referencia. Aquí lo tenemos. Entonces el OR exclusivo, cuando nosotros operamos bit a bit, nos tiene la siguiente tabla. Es que el resultado va a ser 0, si observan bien, cuando ambos bits son iguales. Es decir, cuando vamos a operar el 0, 0 y el 1, 1, el resultado es 0. De lo contrario, si alguno de los bits, si los bits no son iguales, pues vamos a obtener el 1, ¿cierto? Ahí tenemos la tabla de verdad del O exclusivo, es muy sencilla, ¿cierto? Entonces vamos a ver que este operando también lo soporta JavaScript, tiene el O exclusivo, pero si nosotros deseamos tener consistencia a nivel de bits, ya sabemos que debemos de hacer un enmascaramiento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba en la calculadora. En la calculadora vamos a tener
Bueno, aunque esta prueba la podríamos realizar fácilmente también en una consola de JavaScript, ¿cierto? Acá vamos a operar a nivel de bits, 8 bits. Entonces vamos a poner cualquier ejemplo. Acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿cierto? Y le vamos a poner el símbolo de LOR exclusivo y lo vamos a operar con los mismos bits. Si realizamos esta operación, un caso de error, invalid. Bueno, yo creo que acá el error, no sé si el error es a nivel de los bits. Hagamos un ejemplo con los números. Si nos hace el O exclusivo, pero no nos lo quiso hacer con la representación en bits. Ya lo habíamos hecho, pero me olvida un poco cómo es la sintaxis para nombrar números binarios en JavaScript. Acá tenemos que es el operador bueno, y ya tenemos la respuesta. La nomenclatura es la B al inicio, no al final. Entonces mire que al realizar el OR exclusivo con dos números iguales, mire que a nivel de bits tenemos los mismos números, nos debe arrojar un 0. ¿Qué pasa si cambiamos en 1 la diferencia del último bit? Nos va a arrojar, para que acá comete un error sintáctico, nos va a arrojar un 1. ¿Por qué un 1? Porque todos los bits desde el ubicado de izquierda a derecha son iguales, salvo el menos significativo, que es el que está posicionado más hacia la derecha. Entonces, como son diferentes, el último va a ser un 1. Pero ¿qué pasa si el que difiere es el bit más significativo? Por ejemplo, en este caso, difiere el bit número 7, que es el ubicado a la izquierda. Mire que nos arroja como resultado un 128. ¿Qué quiere decir esto? El bit número 7 es 1 y el resto son ceros. Y si representamos ese número resultante, que en este caso sería este, mire que tenemos el 128. Entonces mire que ese operador JavaScript lo soporta y podemos hacer uso de él a nivel de nuestro emulador, ¿cierto? Entonces, siguiendo la lógica y la mecánica que venimos trabajando de Driver Development, vamos a crear las pruebas que nos garanticen esas propiedades de la instrucción EOR, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá un nuevo caso, emulate de EOR instruction for cuál modo de direccionamiento vamos a empezar a emular. Por immediate, ¿cierto? Que es el primero. Por immediate addressing mode. Listo. Entonces aquí ya vamos a empezar a crear lo que son los casos de prueba como los venimos trabajando con todas las instrucciones, ¿cierto? Para este caso entonces, ¿qué necesitamos? Miren que la instrucción nos dice que vamos a operar con el valor del acumulador y el valor recuperado de ese modo de direccionamiento. Entonces ya sabemos que vamos a tener que poner algo en el registro acumulador, que va a ser el primer operando. Entonces creemos una variable para el operando A, que va a ser un valor arbitrario. Otro aspecto importante y es que nosotros ya en este punto de las instrucciones, a nosotros ya no nos interesa probar lo que son los modos de direccionamiento, porque ya tenemos una suite de pruebas que nos validan el correcto funcionamiento de esos modos de direccionamiento. Entonces aquí lo que nosotros ya buscamos con estas pruebas es que la operación que se pretende ejecutar, en este caso el O exclusivo, y los diferentes corner case basados en esa operación estén correctos. Entonces, acá podríamos crear un caso de prueba que nos valide cuando todos los bits que vamos a operar son iguales, es decir, que el resultado sea 0. Y otro caso, cuando difiere en algunos bits, tanto el operando A como el operando B, en algún bit difieren y el resultado va a ser diferente de 0 y ahí es donde debemos validar cuál es ese resultado. Yo creo que esos son los dos corner case principales para esta instrucción de O exclusivo. Entonces, para este primer caso vamos a probar cuando ambos son iguales, ¿cierto? Entonces el operando A, que va a ir al registro acumulador, vamos a tener un número arbitrario en byte, ¿cierto? Y vamos a tener el operando B, que es el valor que vamos a tener guardado en memoria. Recuerda el modo de direccionamiento que vamos a probar, que es el immediate. Entonces, como debe ser igual, tenemos el 7A. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de nosotros ejecutar la instrucción y los preparativos? Pues también armemos los bytes correspondientes a la instrucción que vamos a emular.
¿cierto? Acá también tenemos, mire que en las instrucciones previas tenemos el arreglo que nos almacena cuáles son esos opcodes y los operandos de esa instrucción. Acá tenemos que vamos a emular el modo direccionamiento immediate. Tenemos el operador immediate. Y tenemos que es el operando el opcode 49 en notación hexadecimal. Entonces es el 0x49. ¿Y cuál es el operando? El segundo byte para esta instrucción con este modo de direccionamiento sería el operando B. Entonces acá ponemos operand B y acá ya el procesador, cuando nosotros realicemos la implementación, debemos operar el registro acumulador con ese valor directo, porque es un modo inmediato. Quiere decir que el mismo valor que tiene la instrucción es el mismo valor que vamos a operar. No vamos a hacer a ninguna otra zona de memoria, ni página 0, ni modo direccionamiento absoluto, indexado, ni otro tipo de modo direccionamiento, sino el que se encuentra en la instrucción, ¿cierto? Entonces por aquí ya tenemos el set de la instrucción y ya tenemos como los valores que vamos a operar, los valores necesarios. Pero ¿qué necesitamos hacer? Previo a la ejecución de la instrucción necesitamos hacer los preparativos. Recordemos el patrón AAA en la creación de pruebas. Es el arrangement, o sea, los preparativos, cuando nosotros tenemos los valores, los preparativos. El acting, que es cuando nosotros ejecutamos lo que queremos probar. Y el hacer, que es cuando nosotros deseamos probar, lo que deseamos probar con esta prueba en particular. Entonces todavía nosotros nos encontramos en el arrangement, en los preparativos. Y uno de los preparativos es que vamos a hacer uso del modo CPU, del módulo CPU, que en sesiones previas, de hecho en la primera sesión se construyó y se puso en el HUD del before each para que al ejecutar cada prueba unitaria, cada prueba que estamos realizando, se inicialice el módulo de la CPU. Entonces ya lo tenemos disponible en cada prueba. Entonces el CPU vamos a hacer un set register. ¿Y cuál registro vamos a modificar? Ya la documentación nos dice que es el registro acumulador. ¿Y qué valor le vamos a pasar? El operando A, ¿cierto? Que es el que nosotros creamos para ese registro acumulador. Ya con ese operando A, ya tenemos los dos valores que vamos a utilizar en la instrucción. Tanto el del registro acumulador como el del operando B, que se encuentra en la misma instrucción, ¿cierto? Entonces, ya con esto, creería que los preparativos de la prueba están correctos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue en la prueba? Vamos a ejecutar. Recordemos que tenemos la instrucción execute, al cual le pasamos la instrucción que queremos emular. Y ya él por dentro debe hacer su magia. Como estamos construyendo la prueba, solo estamos armando las condiciones y los resultados que debe tener esa implementación. Todavía no vamos a la implementación porque estamos utilizando la metodología TDD, ¿cierto? Entonces, ese es el foco de la metodología. Ir descubriendo cuáles son esos resultados esperados antes de crear la implementación. Entonces, una vez ejecutada en el acting, ¿cierto? Ahí ya tenemos el acting. Esto lo podemos unir aquí. Vamos a realizar las aserciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? La documentación nos dice bien claro. El resultado de la operación todavía no la tenemos. Luego vamos a pasar a implementarlo, pero ese resultado va a afectar el registro acumulador, la bandera Z y la bandera N, que son el zero flag y el negative flag, ¿cierto? Ya tenemos abajo en la documentación cuáles son esos valores que activan esos campos. Ya lo hemos visto también en otras instrucciones. El zero flag se activa si ese resultado, en este caso el registro acumulador, es 0. Y el del negative flag y el bit 7 de ese acumulador también está activo, ¿cierto? Entonces, esos son los valores que debemos probar. Entonces tenemos que CPU.reg.a, es decir, el registro acumulador, debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser? En este caso ya sabemos, como los dos operandos o los dos valores que vamos a operar en la instrucción son iguales, el resultado debe ser 0. ¿Cierto? Entonces, ese es el valor que debe tener el registro acumulador. Otra prueba es que CPU.getFlag, ¿cuál flag vamos a tener? El 0 flag, ¿cierto? Entonces, el valor del 0 flag debe estar activo. ¿Por qué? Porque el resultado fue 0. Entonces recordemos que el comportamiento de la bandera 0 flag se activa cuando el resultado fue 0. En este caso el del registro acumulador. Entonces está activo esta. Y el otro spec es get flag, CPU flags, cual el negative flag, ¿cierto? Recordemos que son los únicos dos que soporta o que actualiza esta instrucción. Y para este caso, el negative flag debe ser 0. ¿Por qué 0? Porque si el resultado es 0, con el O exclusivo, el bit 7 va a estar a 0, entonces no va a estar activo, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo en la consola de Chrome. Listo, yo creo que aquí ya tenemos el escenario, ¿cierto? Entonces ya una vez planteado el escenario, planteado las condiciones, planteadas las pruebas que vamos a
o los resultados más bien que vamos a comprobar. Pues ya al guardar, ¿cierto? Como tenemos aquí el modo watch activado, tenemos que la prueba falló, ¿cierto? Por obvias razones. Y nos está diciendo, ve, en el módulo del... Acá nos encontramos en el módulo de Instructions Tables. En el módulo de Instructions Table, o más bien en el módulo de instrucciones, no hay una función execute cuando intento decodificar la instrucción. Y ya sabemos por qué, porque en la tabla de instrucciones no tenemos aún soportado ese opcode para esta instrucción que vamos a emular. Entonces lo que debemos hacer, ya conocemos de antemano cuáles son esos pasos, ya lo hemos hecho en instrucciones anteriores, y los pasos ya casi que son calcados, ¿cierto? Todo ese proceso se repite con todas estas instrucciones, y cuando tengamos todo este juego de instrucciones de emulados, vamos a tener toda la tabla de instrucciones soportadas por el procesador de la Nintendo. Entonces si nos vamos al CPU Table, Instruction Table, ya tenemos, ¿cierto? Y aquí es donde tienen que ir todos esos opcodes, ¿cierto? Pero antes de crear los opcodes, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente, y es que debemos importar la instrucción. Pero como aún no la tenemos, pues igual lo vamos acá, creemos el módulo. Nos podemos basar en alguno que tenga operandos y que afecte el flag 0 y negativo. Y ese lo encontramos aquí en el decremento, ¿cierto? Entonces copiémonos el módulo del decremento, reemplacemos el nombre y le vamos a poner EOR, ¿cierto? Que es la instrucción que vamos a emular. Ahorita vamos a pasar a la instrucción, solo me estoy trayendo la estructura del módulo, pero ahorita debemos hacer los cambios pertinentes. Una vez esta instrucción, aquí ya podemos hacer algo como import EOR from EOR, ¿cierto? Entonces miren que ya él nos escucha el archivo. Y aquí lo que tenemos que hacer, recordemos que luego de importarlo, nosotros debemos inicializar ese módulo EOR con su inicialización de módulo y pasándole las dependencias que este módulo requiere. Eso ya lo hemos visto, pues cómo hacemos pues, la inyección de dependencias. Simplemente el módulo ejecuta una función, la cual recibe argumentos que son sus dependencias. Para muchos de estos módulos suelen ser el CPU y la ALU, ¿cierto? Algunos no hacen uso de la ALU ni el CPU, como este de aquí, el CLD, pero otros sí. En este caso, esta instrucción de O exclusivo sí necesita estas dos dependencias y ya vamos a ver. ¿Cierto? CPU ALU, esto ya lo hemos visto también en instrucciones previas. Entonces, una vez iniciado el módulo EOR, acá lo que falta es indicarle en la tabla de instrucciones cuál es el opcode. Recordemos que estamos en el opcode 49. Entonces, para el opcode 49, utilicemos el módulo del OR exclusivo. Listo, ya con esto lo hemos importado. Tenemos que, igual la prueba debe seguir fallando. ¿Por qué? Porque no hemos realizado la implementación correcta. Si nos basamos en el módulo del decremento, pero solo es a nivel estructural, no hemos hecho la implementación adecuada para esta instrucción. Entonces ahora sí, nos vamos al EOR. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues sencillo, ir implementando cada uno de sus modos de direccionamiento. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el primero? Recordemos que cada módulo de instrucción tiene un objeto, addressing modes, el cual le indicamos cuáles son los modos de direccionamiento que soporta esa instrucción. ¿Para qué? Para que cuando ejecutemos la instrucción podamos hacer uso de la función getMemory value from addressing mode y que la CPU nos entregue el valor en memoria de acuerdo al modo de direccionamiento que estamos ejecutando, ¿cierto? Entonces, el primero, el 0x49, y el modo de direccionamiento tenemos que ser immediate, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la documentación. Luego, miren que acá al ejecutar, miren, para hacer un recorderis, cada módulo tiene su inyección de dependencias. Hay unos que tienen algunos argumentos acá, otros no. En este caso sí vamos a necesitar hacer uso de CPU y CPU ALU, que es lo que estamos inicializando allí en la tabla de instrucciones. Entonces, al ejecutar esta instrucción, cuando él llega acá al módulo de CPU instruction, él hace la decodificación de la tabla de instrucciones, ¿cierto? Entonces, el que acabamos de poner allí lo extrae. Como ya hay un módulo adecuado para él, él viene y llama su función ejecutar, ¿cierto? Y su función ejecutar es esta que tenemos aquí, ¿cierto? Y mire que aquí él le pasa el opcode y los operandos que va a tener esa instrucción. Entonces, como nos están pasando como parámetros el operando y el opcode, nosotros vamos a hacer uso del opcode para extraer el modo de direccionamiento, ¿cierto? Y el modo de direccionamiento nos lo trae esta tabla que estamos definiendo. Entonces, como el opcode 4A va a ser match, 49, perdón, va a ser match con el que acabamos de definir, pues nos va a entregar el modo de direccionamiento inmediato. Esta línea de código la mantenemos. ¿Para qué? Para que cuando llamemos a CPU memory, getMemory value from addressing mode, nosotros le vamos a pasar ese modo de direccionamiento y le pasamos el operando. El operando es el segundo byte que tenemos en esa instrucción. Recordemos en la prueba que es el valor que está implícito en la instrucción, ¿cierto? Entonces aquí, para este caso inmediato, que es el más sencillo, él prácticamente nos va a devolver el mismo valor. Eso ya lo hemos visto en la implementación de este modo de direccionamiento. Para los otros iba a haber una lógica diferente, que ya lo hemos visto para la página 0, indexada, absoluto, etc.
Pero entonces para este caso, digamos que el mismo valor que estamos pasando como operando, él nos lo va a devolver. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos con una instrucción si sabemos que para el caso inmediato nos va a entregar el mismo valor? Por, por escalabilidad, ¿cierto? Para que el módulo no tenga código que se vuelva inmantenible, porque si nosotros podemos hacer una diferenciación acá. Si el módulo es inmediato, pues el valor va a ser el mismo. De lo contrario, estaríamos llamando una lógica. Entonces estaríamos desacoplando funcionalidades innecesarias o funcionalidades más bien que deberían de estar acopladas, como son los modos de direccionamiento. Entonces, por eso, por más que sea el mismo valor, debemos contenerlo en la misma lógica donde hacemos esa diferenciación de módulos de direccionamiento, ¿cierto? Entonces, una vez recuperado ese valor, que es el segundo byte que tiene la instrucción, vamos a realizar el cálculo de la operación. Y eso sí lo que debemos reemplazar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el memory value. Perdón, la documentación nos dice que primero debemos también extraer aquí de manera previa accumulator value. Debemos extraer el valor del registro acumulador, ¿cierto? Listo, entonces una vez extraído el acumulador y el valor en memoria, ya los podemos operar. Entonces, la operación, la documentación nos dice que es entre acumulador o exclusivo y el valor en memoria. Entonces, manteniendo ese orden, tenemos acumulador, el operador del OR exclusivo y el valor en memoria. Y esto le hacemos un enmascaramiento para tener consistencia a nivel de tamaño de bytes de un FF, ¿cierto? Igual, como nosotros ya nos hemos asegurado en implementaciones previas como validaciones de prueba, que el valor del registro acumulador y el valor en memoria que estamos recuperando con esta función siempre nos va a entregar un byte máximo, pues sabemos que va a tener siempre un byte, pero no está de más pues, asegurar y dar a entender que siempre ese resultado va a tener un tamaño de bytes para tener consistencia no solo a quien está leyendo el código, sino pues a la implementación. ¿Cierto? Para que no dependa de que esas variaciones están hechas en otro módulo, sino que acá también nosotros la podríamos realizar, como lo estamos haciendo acá, que es el enmascaramiento a un byte. Una vez realizado ese cálculo, debemos almacenarlo en el registro acumulador. Entonces tenemos que cpu.setRegister acá debo importar cpu register from registers. Entonces, el registro acumulador le vamos a mandar el valor calculado, ¿cierto? Que es result value. Listo. Una vez asignado el valor en el registro acumulador, ya tenemos el valor calculado, donde debemos y donde nos dice la documentación, que es en el valor acumulador. Ahorita nos falta actualizar el estado de los flags Z y negativo. ¿Cómo hacemos esto? Acá llamamos a actualizar status, le pasamos como argumento, como parámetro el resultado previamente calculado, y ya pues, esta misma lógica ya la tenemos, que la ALU nos calcula de acuerdo. Entonces, de acuerdo al resultado que nosotros le enviamos, el valor para ese flag en específico. Esa implementación ya la hemos dicho previamente, lo único que va a hacer es validar si este resultado es 0, si es 0 nos pone en 1 el flag Z. Si este resultado, el bit 7 está activo, pues nos activa ese flag negativo. Entonces si nosotros guardamos aquí, la implementación ya debería estar correcto si la hemos realizado correctamente, ¿cierto? Que es lo que nos queremos validar con la prueba que hemos realizado. Entonces aquí vemos que falló y vamos a ver a qué se debe. Acá nos dice que falló en obtener el flag 0, porque debe estar activo. Porque ambos resultados fueron iguales, entonces se debe activar. Miremos entonces qué es lo que falló. Hagamos también un pequeño repaso en la prueba, que no se nos haya escapado algo que no deba. Tenemos los dos operandos. El opcode de la instrucción, que es 49. En el registro A, tenemos el operando A. Llamamos la ejecución de la instrucción. Entonces mire que igual el resultado, por lo que nos muestra acá, el resultado sí fue correcto, porque mire que falló fue en la siguiente aserción. Validemos que este CPU flags, el 0 flag debe ser 1 y el negative flag debe ser 0. Listo. Por acá por la prueba todo marcha bien. Miremos que hayamos guardado también los archivos correspondientes. Aquí están todos guardados. Revisemos la tabla de instrucciones, que esté también correctamente. El opcode es el 49. Le estamos asignando el módulo EOR. Y acá le estamos pasando tanto CPU como ALU. EOR, listo. Todo está bien por acá en la
en la ALU. Recordemos que igual ahorita podemos también depurar. Quiero mirar a ver si a simple vista también lo podemos detectar. Aquí tenemos que el 49 le corresponde el inmediato. Entonces podemos poner un punto de ruptura, un breakpoint. Pongámoslo aquí, previo al cálculo, para validar qué valores está obteniendo. Acá se detuvo en la instrucción CMP, esa no me interesa. Desactivemos de una vez este breakpoint para que no vuelva a entrar. Y aquí ya estamos en la instrucción que estamos emulando. Entonces, miren, acá tenemos que el valor acumulador es 122 y el valor en memoria es 122. Es decir, no estamos fallando por operandos, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar la operación. Y el resultado fue 0, ¿cierto? Luego el registro acumulador lo asignamos para acá. Si validamos en el closure, acá tenemos la dependencia que le hemos inyectado y por acá debemos tener los registros para validar que acumulador está en 0. Acá tenemos el estado actual. Listo, el problema no es por ahí, seguimos depurando. Listo, acá vamos a ver qué resultado tiene la ALU o los flags. Por aquí estos los encontramos. Acá sí fue seteado un byte porque mire que recordemos que el registro P es el que nos contiene el valor de todas las banderas que nosotros utilicemos, tanto negativo, el carry, el overflow, todos los que soporta el procesador. Mire que aquí ya tenemos un 02. ¿Y por qué un 02? Porque si recordamos el orden de los bits, el primero es para el carry y el segundo es para el flag 0. Entonces a nivel de bits, 1 y 0 es un 2 centesimal. Entonces aquí yo lo veo correctamente. Y luego actualizamos el negativo, entonces no debería afectarse el registro P porque no se debe activar ese flag negativo. Bien, no entra en la condición. Acá salimos de la instrucción, ejecutamos, salimos de la tabla, acá venimos a las pruebas, acá probamos. Entonces el problema está aquí. Porque si miramos bien, acá el registro P debe mantener el valor de 2. Entonces este valor acá debería pasar. Debería ser correcta esta prueba. Entremos a la función a ver. Ocurrió un error. Un error inesperado. Entonces debe haber algo que nos esté alterando en la ejecución normal de nuestra prueba. Vamos a ver si hay algún typo. Ok, ya encontré el error. Y es que el método, la función getFlag no está disponible en CPU sino en la ALU. ¿Cierto? Entonces sí había un error en el planteamiento de la prueba porque estamos accediendo donde no debía encontrarlo. Pero ya con esto, si guardamos, validemos a ver. Aquí ya la prueba pasó, ¿cierto? Ese era el error. Entonces ya hemos emulado la instrucción EOR por exclusivo para el modo direccionamiento inmediato. Lo que vamos a hacer a continuación es aprovisionar un caso de prueba adicional, que digamos que sale un poco de lo convencional de TD, porque TD nos indica que queremos una prueba que falle, ¿cierto? Pero en este caso vamos a robustecer la implementación con un corner case. Y el corner case ya lo planteamos al inicio. Hay un error de typo, guardamos. Y ese segundo caso que vamos a robustecer de la instrucción es, mantenemos para el inmediato bueno, acá lo que podríamos cambiar el nombre, dado que el caso que probamos acá, with 0 flag,
set. Y aquí lo vamos a probar cuando nos pone la implementación de que el resultado, el flag negativo, esté activo. Listo, entonces, ¿cómo logramos esto? Sencillo, nos podemos venir acá a la calculadora y generar un número binario. Aunque acá lo podemos también plantear más bien en notación binaria para que se entienda cuál es la intención de la prueba, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es que a nivel de binario, un operando van a diferir en el bit número 7, es decir, el que está ubicado más hacia la izquierda. Listo, entonces acá tengo un número arbitrario de 8 bits, cuyo bit 7 es 1. Y acá, para que el flag negativo se active, debe diferir, es decir, debe ser 0. El resto de valores no nos interesa. No nos interesa. Pero sí nos va a interesar es solo para el resultado del valor del registro acumulador, ¿cierto? Entonces, acá la instrucción sigue siendo la misma, el operando el mismo, el registro acumulador va a tener el valor del operando A, ejecutamos la instrucción y el valor, ahora sí, va a ser ¿cuál? Esto lo logramos. Lo podemos interpretar de manera manual nosotros, haciendo referencia a la tabla de verdad que ya vimos. Entonces, para el bit 7 difieren, entonces va a estar activo. El sexto difieren también, entonces va a ser 1, el próximo son iguales, entonces va a ser 0, el otro también 0, el otro 0, 0, 0 y 0, ¿cierto? Entonces, ese sería el resultado que hay que tener. Pero no en lógica, en notación hexadecimal, sino binaria, ¿cierto? Entonces, ese es el resultado a nivel lógico en binario, para que se vea la intención que el bit 7 está activo. Y que el resultado, pues, también mantiene consistencia. Entonces, con este caso, si la implementación que nosotros ejecutamos, acá debemos, como resultado no fue 0, el flag 0 debe estar desactivado, pero el flag negativo sí debe estar activado, ¿cierto? Entonces, si nosotros guardamos, como acabo de hacer, y la implementación ya cubre ese caso, pero que es bueno plantearlo a nivel de pruebas para que se vea la consistencia en caso tal de que se puedan hacer cambios, refactorizaciones, no se pierda esa consistencia de la implementación de esa instrucción por exclusiva. Entonces, si nosotros guardamos y las pruebas pasaron, quiere decir que hicimos la implementación de manera correcta previamente. Entonces, miren que acá, miremos a ver por qué falla. Yo creería que es por algo ajeno a la implementación, pero no quiero equivocarme, vamos a validar. Vamos a ver. Listo, nos dice que el registro acumulador no contiene ese valor. Entonces, hagamos el cálculo otra vez. El primero son diferentes y la tabla de verdad nos dice que si son diferentes, nos pone un 1, ¿cierto? El cual es este que tenemos acá. Para el siguiente, los tenemos diferentes, también nos pone un 1. Luego un 0, son iguales. El resto son 0 porque mantiene igualdad en los demás bits. Pero para salirnos de la duda, para ir más preciso, hagamos la operación en la calculadora. Entonces ponemos notación binaria y tenemos 1, el primer operando, y acá el OR lo encontramos. No encuentro el operando. El XOR. Esa también es una nomenclatura que se usa, el OR exclusivo, ¿cierto? Entonces, XOR con el siguiente operando, que es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y el resultado lo tenemos bien calculado. 2 unos y el resto de bits a 0. Entonces tenemos... ok, ya encontré el error. Acá el operando B está en notación hexadecimal. Tiene que ser notación binaria. Entonces si guardamos, miramos a ver si ese era el error correctamente. La prueba ya pasó. Entonces ahí habíamos cometido un error en la representación numérica de ese número, de ese operando. Entonces ya vemos que el bit 7 sí está activo en el resultado. Acá lo tenemos en la prueba planteado y la implementación nos cubrió también este caso. Entonces ya con esto, como hemos cubierto corner case basados en las banderas que activa esta instrucción y también la instrucción en sí misma, pues ya podríamos catalogar como que ya hemos implementado la instrucción mediate. Y listo. Yo creo que podríamos dejar así por hoy. Creemos el commit, que no nos vaya a perder. Yo suelo traerme, lo hayan automatizado muy bien la estrategia de commits del proyecto, pero acá podríamos entonces ya reutilizar el commit previo, ¿cierto? No hay problema. Acá tenemos que fueron modificados 5 archivos, validemos que todo esté ok. Los cambios que hicimos en las pruebas, los cambios que hicimos en CPX, de solo es el nombre de la variable donde estamos almacenando el valor en memoria, recuperando el valor de memoria, y el módulo EOR y la modificación correspondiente en la tabla de instrucciones. Entonces recordemos que nosotros también tenemos un hook que nos valida previo al commit que las pruebas se ejecuten correctamente y nos ejecuta el linter para también
para también corregir los errores pues, que no se ajustan como con la guía de estilo definida estándar, ¿cierto? Que si hay un punto y coma al final, no lo remueva, recuerda la guía de estilo de código que ya habíamos definido y que me gusta usar en mis proyectos. Y ya con este commit, entonces vamos a reciclar el mensaje, o más bien reutilizar. Entonces añadimos de EOR instruction with immediate addressing modes en singular. Listo, ese sería el commit. Validamos que ahí se ejecutan otra vez las pruebas, haciendo sus correspondientes validaciones. Como ve que ya la ejecutó, nos deja hacer el commit y ya podremos hacer el y ya hicimos el push. Y listo, ya hemos emulado la instrucción exclusivo. Ya lo que viene aquí en adelante es presentar los casos de pruebas para los demás modos de direccionamiento. Recordando pues que ya la idea no es probar que los modos de direccionamiento hagan lo suyo, porque ya se ha validado que con los casos anteriores que sí las hace, con sus propios casos de prueba para el módulo del modo de direccionamiento. De ahí sí nos valida los corner cases, tanto para la activación del flag 0, el flag negativo, y que el resultado de la operación tenga consistencia, como ya lo hemos hecho con estos dos casos de prueba. Ya, no siendo más, les agradezco mucho la compañía, después de mucho tiempo haber retomado, esperemos tener ya un poco más de consistencia. Me hice una promesa también muy personal de no dejar muy abandonado el proyecto, de darle mucha atracción para que por fin podamos completar todo ese juego de instrucciones que tenemos aquí en la documentación. Y hacemos una analogía o un mapa general. Ya casi que estamos logrando la mitad, teniendo en cuenta que cada instrucción puede tener más o menos modos de direccionamiento, ¿cierto? En conclusión llevamos y nos referimos a la tabla de instrucciones. Tenemos emuladas un total de 57 instrucciones. Entonces ya tenemos 57 instrucciones porque son instrucciones con su modo de direccionamiento. Entonces la idea es seguir avanzando. Miren que ya se vienen instrucciones muy interesantes. Acá ya tenemos el incremento, que son sencillas, lo opuesto al decremento que ya vimos. Tenemos ya acá instrucciones que nos alteran el flujo de ejecución en el microprocesador, ¿cierto? Como la instrucción JMP. Tenemos ya saltos condicionales, alteraciones en posiciones de memoria, ¿cierto? Carga de valores de memoria, recuperación de valores de memoria y otro amplio juego de instrucciones pues, que nos falta por emular. Y entonces, no siento más, muchas gracias por estar en esta sesión. A los que puedan verlo en la retransmisión en el canal de YouTube, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.